El día de hoy vamos a hablar de algo que pocos conocen y es la parte de los comunicadores de EBS, pues que se pueden utilizar ya como medio o como panel de alarma básico, ¿sí? ¿En qué se va a enfocar la capacitación? Básicamente la capacitación se va a enfocar en cómo conectarlas, por ejemplo, una sirena, cómo conectar sensores, etcétera, y posterior cómo realizar la configuración de de un comunicador en específico y pues indicarles desde el principio que esto se puede realizar directamente con cualquier tipo de comunicador DBS, llámese LX30, llámese LX2M, llámese 3NB, llámese EPX400. ¿Listo? ¿En qué cambia directamente esta parte? La cantidad de zonas que podemos ingresar y la cantidad de salidas que podemos utilizar. ¿Listo? Bueno, en ese caso, lo primero que cabe resaltar, básicamente lo que acabo de indicar, es que pues, los comunicadores de EBS no solo se pueden utilizar como comunicadores universales, sino que pues tienen una opción para la parte de, o para utilizarlo directamente como un panel de alarma básico. ¿Listo? Esto pues gracias a que ella cuenta con unas entradas y unas salidas, las cuales pueden ser programadas y por ende pues podemos realizar ese tipo de funcionamientos. ¿Listo? Ahora, vamos al primer diagrama de conexión. Básicamente es la conexión si contamos o si vamos a conectar una sirena. ¿Listo? ¿Cómo es el ejercicio de conectar una sirena directamente en el comunicador? Lo primero, pues es contar con un relevo y una fuente auxiliar. ¿Listo? Ahora, como no vamos a tener un panel de alarma, la fuente auxiliar es necesaria en todo el procedimiento, o en toda la parte o en todo el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. ¿Listo? Ahora bien, antes de enfocarnos en la parte de alarmas, en este diagrama de conexión me gustaría mucho enfocarme en esta primera parte. ¿Listo? Que es una supervisión, las cuales cuentan el comunicador LX30, que es el que están viendo en la pantalla, el 3NB y el comunicador LX2M, que es el comunicador pequeño. ¿Listo? Todos cuentan con esa supervisión de AC, lo cual permite que esa señal me llegue a la central de monitoreo, supervisando, dado el caso, la ausencia de energía. Si observan, es solamente un cable, el cual va a ir en la bornera número 3, que dice ACM, hacia alguno de los dos AC o corriente alterna, ya sea el 18 voltios o directamente desde el 110, para poder supervisar esa parte. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Ella siempre va a estar monitoreando el flujo, digámoslo, el seno que hace directamente la corriente alterna y si dado el caso pues no encuentra esa fluctuación, entonces pues envía el evento de ausencia de corriente alterna a la central de monitoreo. ¿Listo? En este caso, si vamos a utilizar el comunicador en esta parte como un panel o una especie de panel pequeño, debemos de conectar siempre esta supervisión de corriente alterna. La conexión, digamos la alimentación directamente del comunicador no va a cambiar o no va a variar, va alimentado de 12 voltios, máximo 13.7 voltios y vamos a enfocarnos ya entonces en la parte de la batería. Necesitamos un relevo en el cual la bobina o el embobinado, en este caso donde se alimenta el relevo, va a ir conectado directamente a los 12 voltios y a una de las salidas. En este caso es un comportamiento tipo PGM, hablando directamente de un panel de alarma o una salida auxiliar de algún panel de alarma. ¿Listo? Entonces sería positivo y alguna de las entradas o salidas que vayamos a configurar para la sirena. En este caso tomé la entrada o la hornera 1, la cual posterior vamos a configurarla como sirena. ¿Listo? Posterior a esto, lo que vamos a hacer es un circuito básico en el cual estamos indicando que dado el caso se embobine, me va a cambiar el relevo y el flujo directamente de la fuente auxiliar va a ir a la sirena generando el sonido como tal. ¿Listo? Entonces la conexión en esta parte va a ir entre el común, ¿sí? Y el normalmente cerrado, el normalmente abierto del relevo. En este caso, conectando el normalmente abierto directamente en el negativo y el común
ya haciendo el retorno directamente hacia el negativo de la fuente. Posterior, vamos a conectar directamente el positivo de la sirena hacia el positivo de la fuente. Listo. Con esa parte, lo único que estamos haciendo es un cambio de estado, dado el caso, pues se me active el panel o el comunicador en este caso. Listo. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que en este caso es la conexión de un sensor de movimiento. Listo. En este caso, ¿qué estamos indicando? Fácil, simplemente vamos a tener corriente directa directamente a la conexión DC, la conexión de 12 voltios va directamente a energizar directamente el comunicador y vamos a conectar el normalmente cerrado o abierto del sensor de movimiento directamente entre el común del panel y la entrada que vayamos a configurar para esto. ¿Listo? Esto pues digamos lo que para un sensor de movimiento. Si tenemos un magnético y ya tenemos pues un entorno más completo, que ya en la siguiente diapositiva vamos a mostrar un diagrama completo y detallado de cómo se realizaría, pues simplemente se debe realizar de esta manera. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta en esta parte? Lo primero, como el comunicador no cuenta con un teclado de alarma, un teclado para que el cliente arme y desarme, se debe realizar de dos maneras. O se sugiere realizarlo de dos maneras. La primera con un switch. En este caso estamos simulando un switch de encendido y apagado, que puede ser básicamente un repetidor, pues un receptor de pánicos, ¿sí? Un pánico inalámbrico. Pues es un modulito directamente. Se conecta a la zona, ¿sí? Se alimenta y con los botones pues ya el cliente arma y desarma el panel. La otra opción que es sugerible es por medio de un relevo y con la aplicación de EBS Security vamos a poder realizar también el armado y desarmado. Simplemente pues vamos a hacer un puente entre la entrada que vamos a tener para armado y desarmado y una salida, donde enviándole el pulso directamente desde ahí vamos a poder realizar el cambio de armado a desarmado y de desarmado a armado. Listo. En este diagrama pues explicamos algo simple. Tenemos en la entrada 1 directamente el switch de armado-desarmado. Mire que pues, en esencia lo que hace es entre el común y lo dirigimos directamente a la entrada, o en este caso al punto 1, el cual va a ser el armado y el desarmado. Tenemos en este diagrama un magnético, el cual de igual manera va a la energía, perdón, va al GND, y posterior va a la entrada o al punto 2. ¿Sí? El sensor, recordemos que pues el sensor se realiza de esta manera, va directamente a la entrada 3, y por último un pánico o un botón de pánico, el cual va a la entrada número 4. Y por último, tenemos la conexión de la sirena, la cual se puede realizar con una fuente aparte o directamente con la fuente de alimentación del comunicador. ¿Listo? De la misma manera que explicamos anteriormente. En esta primera etapa me gustaría saber si ustedes cuentan con alguna duda, alguna inquietud en esta parte o he sido claro hasta el momento. Mi parte no hay inquietudes. Por mi De mi parte parte tampoco. tampoco, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Bueno, luego de realizar la conexión directamente del panel de alarma, ¿sí? O la conexión simulando el entorno de panel, vamos a realizar la configuración. En este caso vamos a enfocarnos en el diagrama que realizamos, que es el LX30B. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? Vamos a habilitar las entradas y las salidas del comunicador. En este caso, o en este panel, en este comunicador directamente, las entradas y las salidas son programables. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo conecté, por ejemplo, de la 1 a la 5 entradas, es decir, el switch que me va a hacer el cambio de estado, de desactivado a activado, un magnético, ahí van dos, un PIR y un sensor, debo de habilitar las 4
entradas, las 4 ingresos, los debo de habilitar directamente acá. Y por último, la salida de la sirena, la cual pues debo de configurarla dependiendo de dónde la realice. ¿Listo? Entonces, supongamos que la entrada 1, 2 y 3 son, la entrada 1, 2, 3 y 4 son el ingreso pues como tal, ¿cierto? Las zonas y el simulador de entrada-salida. Entonces vamos a ir al signo más y aquí me indica que qué papel va a realizar directamente esa bornera. ¿Listo? Entonces en este caso va a ser la entrada 1, añadir. Luego vamos a indicarle que va a ser la entrada 2 también, entrada 3 y entrada 4. ¿Listo? Y la entrada 5 vamos a conectar la sirena. Entonces, como vamos a conectarla en digamos que el burner 5 va a ser la sirena, vamos a ir nuevamente al más y en vez de configurarla como entrada, vamos a configurarla como salida. Y posterior vamos a añadir. ¿Listo? Luego de tener esta configuración o luego de habilitar las zonas, vamos a ir a la parte de particiones, donde le voy a indicar primero el retardo de conexión de entrada y salida, es decir, cuánto tiempo le voy a dar al cliente, ya sea para que deshabilite el switch que puse localmente o para que obture el botón, digámoslo, de armado o desarmado, o me deshabilite o me active y desactive el panel directamente desde la aplicación de EBS. Entonces, en este caso voy a poner 10 segundos de salida y 10 segundos de entrada. Posterior voy a indicar cuál va a ser la entrada que voy a habilitar para el armado desarmado. En este caso voy a habilitar la 1. ¿Listo? Tan pronto habilite la entrada o la entrada de conexión, me va a indicar cuáles van a ser las entradas que van a pertenecer, en este caso, a la partición 1. Un paréntesis. Esta configuración soporta hasta 2 particiones como lo están observando en este momento. Listo. En este caso voy a trabajarla en primera instancia con una partición, indicándole pues, que todas las zonas hacen referencia a la partición 1. Listo, ya tengo entonces configurado los tiempos de entrada y salida, la entrada que me va a realizar el armado y el desarmado y las otras zonas disponibles. Posterior a esto, luego de habilitarles estas funciones, en esta parte ya aparece, si observan, aparece una configuración diferente, la cual me está indicando el armado de la partición 1, ¿sí? Que la zona 1 o la entrada 1 va a pertenecer a la partición 1. Y las otras 3 entradas pertenecen a la partición 1 también. ¿Listo? Ahora, hay diferentes formas de configurar las entradas. Me explico. Supongamos que yo quiero supervisar el cableado por medio de una resistencia o quiero supervisar también el switch o el tamper que tiene el sensor, ¿sí? Por medio de resistencia doble. Yo puedo realizarla directamente, ya sea resistencia simple o doble resistencia a fin de línea. Ahora, ¿cuáles son las resistencias compatibles con cualquier dispositivo de EBS? Son, si los vamos a utilizar con resistencia simple, debe de ser con resistencias de 1.1 kiloohmios. Si vamos a utilizar la doble resistencia, debe ser con resistencias si vamos a utilizar la resistencia simple, disculpen, debe de realizarse con resistencias de 2.2 kiloohmios. Si vamos a utilizar la doble resistencia, debemos de tener dos resistencias, cada una de un valor de 1.1. ¿Listo? La conexión para la doble resistencia es como generalmente la conocemos, que es la resistencia en Y, ¿sí? La cual puede supervisar el cableado y el switch directamente del sensor de movimiento. O de manera simple, simplemente conectando los cables directamente en el comunicador, ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado, dependiendo del sensor. Bueno, ella tiene una opción directamente de enclavamiento, el cual lo que hace referencia es, si dado el caso, se generan muchas activaciones de esa zona,
el software, o perdón, el hardware lo que va a hacer es bloquear directamente esa entrada para que no siga generando eventos. Entonces, si por ejemplo yo le pongo 10 activaciones, le estoy indicando que si genera 10 activaciones consecutivas, me va a realizar el bloqueo de la zona durante 1 minuto. Yo ya le indico pues hasta qué tiempo me va a bloquear directamente esa zona. Si dado el caso no requiere utilizar esta opción, simplemente dejo deshabilitada esa parte. Bien, ahora vamos a la configuración de la salida. En esta parte vamos a realizar varias funciones directamente. En la primera es habilitar directamente una de las condiciones con el fin de que si dado el caso se genera alguna activación, en ese caso de la entrada, me notifique que pues hubo una activación de esa parte. ¿Listo? Y por último, le voy a indicar el sonido directamente, dado el caso de una activación de alguna entrada. Me explico. Yo quiero que suene 2 minutos cuando el panel esté armado, ¿sí? Y se active alguna de estas entradas. Entonces, ¿qué le voy a indicar? Si la zona está conectada, o sea, se genera un evento de la salida o la entrada 2, actívese por el tiempo que yo configuré acá. Este tiempo es totalmente diferente al tiempo que vamos a encontrar en esta parte. ¿Listo? Entonces, activación de tiempo de salida va a sonar 2 minutos. Si se activa la salida, la entrada 3, se va también a sonar, la entrada 4, pues también va a tener ese mismo sonido. ¿Listo? Lo que estamos indicando acá es que si se genera algún evento de alarma durante el armado, pues en el armado, cuando el panel esté armado, entonces se va a generar ese evento de alarma. ¿Listo? Esa como primera instancia. Luego vamos a indicar el bell squawk. En este caso sería vamos a ponerlo en un tiempo de 300 milisegundos, simplemente como para que suene la sirena. Y vamos a habilitar esta opción que dice dependiendo de las entradas. ¿Listo? Es decir, si la entrada está activa, ¿sí? Entonces, actívese por este tiempo. Es decir, si la zona, o si pues obturamos el botón o el switch para activar la alarma, va a generar un sonido corto indicándole al cliente pues que ya realizó el armado del sitio. Ahora, esto es lo que debemos de tener en cuenta, o la habilitación que debemos de tener en cuenta, dado el caso, querramos realizar esta parte del panel de alarma. Eso, ya aquí, digamos lo que realizamos la configuración. Ahora, realizamos la configuración local, pero pues no nos va a enviar una información directamente al software de monitoreo. Entonces, lo siguiente o lo consiguiente es lo que siempre o generalmente realizamos en una configuración de un equipo, que en este caso es direccionándolo directamente a la central de monitoreo o en este caso a la receptora OSM. Entonces, vamos a ir a canales de conexión, vamos a habilitar esta opción que sea red móvil y vamos a guardar. Aquí ya nos aparece esta opción y por ende vamos a realizar la configuración que siempre realizamos cuando pues realizamos la configuración del comunicador como un comunicador tradicional o universal. Entonces, vamos a ingresar la dirección. En este caso voy a ingresar una dirección X, indicando pues que es la IP pública donde se encuentra alojado el OSM, el puerto y el APN de la SIM card, la cual se encuentre conectada en el equipo. Que en este caso voy a habilitar el APN TN1. Listo. Como esto ya es un panel de alarma, ¿sí? Un mini panel o un panel pequeño, vamos a configurarle el test periódico. ¿Listo? Para configurarle el test periódico se realiza en esta parte de avanzado y donde dice periodo de eventos de prueba vamos a configurar entonces ese evento periódico. ¿Listo? En este caso, lo recomendable es configurarlo que sea cada 5 minutos, máximo cada 10 minutos.
¿Con qué objetivo? Esto cumple varios objetivos directamente. El primero, la supervisión del comunicador, o en este caso del panel que estamos configurando, indicándole a la central o a la receptora que está conectado. Listo, esa es la primera condición que cumple este test periódico. Y el segundo es la conectividad hacia la red celular. Es decir, ella va a estar enviando constantemente esas señales hacia la antena, indicándole que está conectado para que la antena no saque el equipo. Listo. Esto pues genera mayor estabilidad, etcétera. Listo. Ahora, como estamos supervisando un periodo de pruebas tan corto de 10 minutos, ¿qué se recomienda en esta parte? Ese es el paso siguiente. Y es la configuración en el OSM. El OSM es el que me va a supervisar este test periódico. ¿Listo? El cual, si dado el caso se genera algún evento o pues el comunicador no logra conectarse en esos 10 minutos, me va a notificar a la central de monitoreo que el comunicador, o en este caso el panel de alarma, se encuentra por fuera. ¿Listo? Entonces ya no lo realizaría directamente el software de monitoreo, llámese el software que ustedes utilicen, sino que lo realizaría directamente la receptora, en este caso el OSM. La configuración del abonado, ¿dónde sería? Listo, ya vamos para esa parte. Ahora, el comunicador, digamos lo que en la configuración inicial del comunicador no se realizaría el número de cuenta, ¿sí? Sino que ya se realizaría directamente en su receptora, en este caso en el OSM. Listo. ¿Cómo realizaríamos o cuáles son los pasos directamente en el OSM? Lo primero es crear un esquema diferente al que utilizamos ya directamente hacia los comunicadores. Listo. ¿Cómo vamos a crear ese esquema de comunicación? Vamos a ir al signo más. Y yo le voy a indicar que en ese caso es un LX. ¿Listo? Le indico el tiempo en el cual vamos a supervisar esa conexión, que en este caso pues yo diría que son 700 segundos. Y ya para que me lo desconecte podría ser 720 u 800 segundos. ¿Qué le estoy indicando acá a este esquema en particular? Le estoy indicando que si se desconecta o si no logra la conexión en 700 segundos, me va a indicar que el equipo no le responde. Espera otros 100 segundos y si dado el caso el equipo no le responde, entonces lo toma como desconectado. ¿Listo? O fuera de línea. Ese fuera de línea es el que nos va a llegar a la central de monitoreo. Ahora, luego de realizar esta configuración, vamos a ir a Contact ID y aquí en Contact ID vamos a configurar cómo se van a comportar las zonas, ¿sí? Si, por ejemplo, el armado y el desarmado por la zona 1, recordemos que la zona 1 es el switch, zona 2, por ejemplo, es un robo y la zona 4 es un pánico, pues desde acá vamos a configurar entonces esos eventos. En este caso, vamos a indicar que es el 401, ¿sí? Y el 401. ¿A qué me refiero con esto? 401 para los software de monitoreo en Contact ID le estamos indicando que es una apertura o un cierre. ¿Listo? Ella ya toma directamente en esta versión, en la 5.07.33, toma directamente ya la configuración. No hay que realizar ningún proceso adicional, simplemente indicar el, el código Contact ID. Listo, que en este caso el 401 para la parte de apertura o on es, en este caso el evento sería el cierre y el off sería la apertura. Listo. Ahora, la zona 2 es un magnético, entonces vamos a ponerla como 130, que en este caso sería un robo, igual la restauración, 130. Zona 3 es el sensor de movimiento, de igual manera 130 y 130. Y por último, la zona 4, la cual indicamos que era un pánico, vamos a indicar que va a ser 120, que en este caso el 120 es un pánico como tal. Listo. Con esto ya estamos garantizando
que al software de monitoreo me va a llegar una trama contact ID, donde pues ya va a llegar directamente con el esquema, etcétera. Ahora, lo segundo que sería la parte de conexiones, donde le voy a indicar al software que me envíe un fallo de comunicación, dado el caso no lo envíe. Acá podemos indicar el mismo esquema o el mismo contact ID que tenemos, o que pues ya está, digámoslo, en la tabla contact ID, o inventar algún código contact ID para ir diferenciando entre los fallos de comunicación de un panel convencional y la falla de comunicación de un comunicador, valga la redundancia, que esté funcionando como panel de alarma. ¿Listo? En este caso vamos a poner el 990, indicando que ese sería el disconnect para mi software de monitoreo. Ahora, hay software de monitoreos que tienen ya directamente o se soportan, digámoslo, el formato XML. El formato XML es el formato propio directamente del comunicador. Si el software de monitoreo soporta este tipo de formato de comunicación, no hay necesidad de realizar los pasos anteriores, ya que pues al contar con ese software o con ese formato de comunicación, simplemente ya va a tomar los eventos en su formato y pues los va a indicar directamente en la central de monitoreo. Eso pues como primera instancia para el envío de información a la central de monitoreo. Ahora vamos a ponerle acá un nombre, en este caso va a ser LX panel. Vamos a darle en siguiente y finalizar. Y acá ya tenemos entonces ese esquema nuevo. Ahora bien, vamos al OSM. Y aquí ya respondo la consulta, señor Wilson. Tenemos el equipo previamente ya configurado o enlazado al OSM. Y acá hay una opción que dice Contact ID Name. ¿Listo? En esta parte de Contact ID es donde vamos a indicarle el número de cuenta del comunicador. En este caso, digamos lo que va a ser el 1005. ¿Listo? Entonces, en esta parte vamos a indicar el número de cuenta, el cual quiero que llegue a la central de monitoreo. Posterior, vamos a elegir el esquema de comunicación. Y De aquí puede que ser ya. alfanumérico. Sí, claro. Yo acá puedo indicar que sea el B45C. Acá, cabe resaltar que si no tenemos el software que permita ese protocolo XML, pues debemos de realizar o cambiar el equipo al esquema del LX como panel. ¿Listo? Y listo, simplemente pues guardamos esa información y ya acá pues vamos a tener ya esa parte configurada. Ya, cuando se genere un evento de alarma, lo que va a hacer el software o lo que va a hacer en este caso el OSM es convertir ese XML en el esquema que nosotros le hemos brindado con el número de cuenta que debemos suministrado como tal. En este caso, o digamos lo que esta era, digamos la sesión del día de hoy, la idea era que conocieran esta parte, ¿sí? Ahora, eh, ya algo más, digamos lo que algo adicional que le pueden dar a su cliente. Está funcionando como panel de alarma, pero recordemos que ya, en este caso hablando de este comunicador en específico, cuenta ya con otras 3 salidas. Estas 3 salidas las puede utilizar ya sea para alguna parte de domótica o si el cliente quiere activar o desactivar una puerta, apagar una luz, etcétera. Yo puedo utilizar estas salidas para que pues el cliente las pueda activar o desactivar, ya sea por un mando remoto, ya sea el switch que les hablé ahorita, o por medio de la aplicación de EBS Security, donde pues, el cliente va a poder simplemente enviar el comando y realizar pues esas configuraciones como tal. Listo. También cabe resaltar, pues como no estamos utilizando un panel de alarma, esa parte de línea telefónica no deberíamos de configurarla, ya que pues simplemente estamos utilizando las entradas y salidas programables del panel del comunicador como tal. Pues por mi parte, esta era la sesión que queríamos brindarles el día de hoy. De todas maneras, cualquier duda, inquietud o cualquier implementación que requieran realizar, no duden en contactarnos directamente por nuestro WhatsApp o por cualquiera de nuestras líneas de comunicación hacia el TAC. Perfecto. Eh,
Johan, Eh, muchas gracias por el espacio. Em, Su no gusto. sé si ustedes han efectuado ya, digamos, pruebas de comunicación con estos transmisores y paneles de detección de incendio. Sí, señor. Hemos hecho Y pruebas, señor. Qué sí, pena. sí, sí, o sea, y con cuáles han sido exitosas como para nosotros tener una referencia. Listo, perfecto. Hemos hecho pruebas con las referencias de Bosch, en este caso hablando de la 7024 en específico, que es la que tengo en ese momento en el radar, y las 6000 en este caso. Hemos realizado con más, simplemente que en ese momento no las recuerdo. Y también con los paneles simplex. Ahora bien, con el panel simplex hay que tener en cuenta algo. Digamos lo que ellos venden el panel simplex de manera modular, ¿sí? Entonces, para que el comunicador pueda realizar la comunicación, valga la redundancia, a su central de monitoreo, debemos de adquirir, digámoslo, el módulo directamente de línea telefónica, ¿sí? Es un módulo, El DAC de es, ellos. Sí. exactamente. Entonces ya lo conectamos, lo configuramos y ya simplemente se realiza la conexión hacia creo que él tiene Rinitip, tiene dos salidas de comunicación, si mal no recuerdo. Tiene dos, para conectar dos líneas, se conectan la principal hacia cualquiera de los comunicadores. Esas pruebas se realizaron y fueron exitosas, llegan sin problema a la central.